Entonces, dicho eso, el nombre de esta predicación es Camino a la madurez de la iglesia. Los versículos que vamos a estar enseñando con la ayuda del Señor se encuentran en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versos 12 al 15. Vamos a dar lectura en el nombre del Señor. Pero les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen, que los tengan en muy alta estima con amor por causa de su trabajo, vivan en paz los unos con los otros. Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, que animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos con los otros y para con todos. Cierra sus ojos. Padre, te damos gracias por darnos esta oportunidad de venir nuevamente a tu palabra. Te pedimos, Señor, que nuestro entendimiento esté presto para oír lo que tú tienes que enseñarnos, Señor. Y si tenemos alguna idea, Señor, equivocada en lo que tú nos vas a enseñar hoy, esta sea confrontada por tu palabra y sea corregida por tu Espíritu en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo estaba tan convencido de la importancia terminante de la iglesia que la describió a su discípulo Timoteo como columna y baluarte de la verdad. Primera de Timoteo 3:15. Pero esas descripciones tan poderosas no quieren decir que la iglesia esté desprovista de dificultades. La iglesia enfrenta grandes retos y trata constantemente con el problema del pecado, porque los pecadores redimidos, es decir, nosotros, seguimos batallando con la carne caída. Y algunos miembros de las iglesias locales son espiritualmente inmaduros, o incluso muchos son no regenerados, no han nacido de nuevo. Solo cuando la iglesia reconoce y confronta la debilidad, las imperfecciones y las dificultades provocadas por el pecado, comienza a crecer espiritualmente y va a continuar haciéndolo. Nuestro pasaje de esta mañana tiene, iglesia, básicamente dos directrices muy claras. Una respecto del trato de la iglesia hacia los líderes, en los primeros dos versículos, y la segunda directriz trata de cómo la iglesia debe enfrentar o ayudar a quienes manifiestan ciertas características, o más bien carencias, notorias respecto de su carácter. Entonces, van a ser dos puntos los que vamos a estar compartiendo esta mañana. El primer punto yo le he denominado al que reconocimiento, versos 12 al 14. La iglesia de Tesalónica era una iglesia ejemplar en muchos sentidos. Quiero compartir al menos tres, de los cuales la propia epístola da testimonio de ello. Primera a los Tesalonicenses 1, 6 al 7, dice: y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de tal manera que llegaron a ser ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, es decir, una iglesia no solo ejemplar en su propio contexto, sino que ejemplar para la región por completo, porque supieron ser imitadores del Señor, dice, de los apóstoles, y ser capaces de enfrentar la tribulación con gozo del Espíritu. Primera a los Tesalonicenses 2, 13, 14 dice: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios por cuanto recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabra de hombres, sino como lo que es realmente la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Es decir, habían recibido la palabra por lo que era. Y Pablo reconoce también en ellos esta virtud, no como una palabra de hombres, sino como palabra de Dios. Una congregación que madura, que crece, si no recibe la palabra de Dios por lo que es, créame que no tiene el vigor, no tiene la nutrición espiritual para crecer. Amén. Los tesalonicenses tenían esto.
Y por último, hay más, pero yo solo quise reunir estas tres. Primero a los Tesalonicenses 4, 9 al 10. Pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad que nadie les escriba. Es decir, esta iglesia se amaba. Había amor manifiesto entre ellos. Porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en Macedonia. Era la vivencia de los tesalonicenses un amor práctico. Pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. Es decir, tal vez la iglesia de la cual mejor se habló en el Nuevo Testamento respecto del amor, Pablo le dice, pero abunden más y más. Nunca llegamos al límite de amarnos los unos a los otros. Aún esta iglesia que fue madura, una iglesia madura en muchos sentidos, ejemplar en muchos sentidos, pone en evidencia algo. El apóstol Pablo en el pasaje que hemos leído pone en evidencia que sin desconocer todas las virtudes de los tesalonicenses, había ciertas adolescencias en ellas, había ciertas cosas que tenían que seguir madurando. Y esto es lo que nosotros comenzamos a ver en el versículo 12, donde Pablo comienza con las palabras, pero les rogamos hermanos. Esta expresión, ¿no? Les rogamos hermanos, es un acercamiento amigable, es un acercamiento amable por parte del apóstol, es un favor especial que él está pidiendo. Y esto es llamativo, no es un ruego, porque cuando uno ruega generalmente el beneficio es para mí, ¿cierto? Te ruego, hermano, que me ayudes en esto. No, el ruego del apóstol Pablo era en beneficio de la iglesia, ¿sí? Entonces era un ruego en amor para el beneficio de la propia iglesia. Bueno, ¿cuál es este encargo apostólico? Lo vemos en el resto del versículo 12. Que reconozcan a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruye. La iglesia de Tesalónica era una iglesia más o menos joven. Los estudiosos dicen que tenía aproximadamente 1 año desde que se había fundado. Por lo tanto, no habían liderazgos con gran experiencia. Imagínense, se convirtieron todas las personas que estaban allí, llevaban 1 año de convertidos, no habían grandes credenciales. Diríamos hoy día, en lenguaje actual, no había ninguno salido de seminario. Eran todos prácticamente recién convertidos. Obviamente una situación especial y particular. Y es posible que esto haya generado estas faltas de reconocimiento por parte de algunos hermanos, aquellos que estaban ejerciendo en el liderazgo, hacia el liderazgo establecido. A lo mejor algunos estaban diciendo, pero si yo conozco a este hermano, nos convertimos juntos, antes pecábamos juntos y ahora resulta que es mi líder, ahora resulta que es el anciano de la iglesia, pero nos convertimos juntos. Entonces por eso Pablo probablemente le está diciendo que reconozcan, ¿no? Que reconozcan. El reconocer tiene que ver con conocimiento, pero obviamente la palabra tiene mucho más contenido que solo el reconocer. Usted puede reconocer a una persona, pero el sentido también de esta palabra es darle honra a esa persona, darle honra a esa persona. Un autor dice, reconocer que el Espíritu es soberano en la distribución de los dones y que no todos son llamados a ejercer un ministerio de gobierno, requiere humildad. En el contexto, somos todos llamados por Dios, salvados por la obra de Jesucristo, pero Dios ha establecido un orden, donde algunos van a ejercer el liderazgo, donde algunos van a ser llamados a ser pastores, a ser diáconos, a estar a cargo de ciertos aspectos de la iglesia, a liderar. Entonces, el sentido de reconocer es respeto, es honra, es admitir la dignidad de lo que se está haciendo, es apreciar su valor. Los que son dignos de reconocimiento son aquellos que trabajan en la obra del Señor. Dice un comentarista, no hay nada malo en honrar a los siervos fieles del Señor, siempre y cuando Dios reciba la gloria. Ser un líder espiritual es una gran responsabilidad y una tarea difícil. No es fácil servir como pastor, anciano, diácono o cualquier otro líder espiritual. Las batallas y las cargas son muchas y algunas veces las palabras de ánimo son pocas. Hay peligro cuando los miembros de la iglesia no aprecian a sus líderes y dejan de orar por ellos, colaborar con ellos y animarles. Dice Warren Wiersbe, una vez que hemos entendido, ¿no?, lo que es reconocimiento,
el texto nos informa o nos dice a quiénes va este reconocimiento. Ya lo hemos visto, ¿no? Se refiere básicamente a los líderes, a los ancianos, a las personas que ejercen liderazgo. Dice el texto, a los que con diligencia trabajan entre ustedes. Este trabajo se expresaba dirigiendo e instruyendo, ¿no? Era un trabajo, como dice John MacArthur en su comentario, el pastor fiel trabaja duro entre su pueblo y lo ministra como lo haría un pastor con sus ovejas o como un padre guía a su familia. Los pastores espirituales proclaman el evangelio, explican la verdad y la aplican, advierten, amonestan a las ovejas y las aconsejan a partir de las Escrituras. Eso es un resumen muy denso, ¿no?, de la labor que tienen los pastores. Es importante comprender, aquí algo más técnico, pero que me parece es bueno nosotros lo podamos entender. Es importante entender que el texto griego, la frase trabajar con diligencia, es una sola palabra. De otra manera se podría entender que Pablo está enseñando que los hermanos deben honrar a los líderes en la medida que se muestran diligentes. Esta no es la idea. Aquí no está diciendo que los líderes deben esforzarse en su trabajo, en otros lugares sí lo dice, sino que el ministerio del liderazgo espiritual es por definición un trabajo agotador, dice David F. Burke. Pablo no les dice que reconozcan a los sobresalientes líderes o pastores o ancianos de Berea. Si usted ve un mapa, cerca de Tesalónica estaba Berea, estaba Filipos y un poco más allá Corinto. Pablo no les dice reconozcan a los líderes de esas iglesias vecinas. Le dice literalmente reconozcan a aquellos que trabajan entre ustedes. Me acordé de la iglesia de Corinto, ahí había un prominente predicador llamado Apolos. Dice no reconozcan a Apolos, no reconozcan a los que están por allá. Reconozcan, a pesar de que no son personas con grandes pergaminos, con grandes experiencias en el liderazgo, reconozcan a los que trabajan entre ustedes. Hoy damos gracias al Señor, ¿no?, por la difusión a través de Internet. Usted ya ni siquiera es en el computador, usted en su celular puede tener acceso, si quiere, a 1000 predicaciones. Y si usted sabe aplicar el discernimiento, predicaciones buenas, de buen contenido, muy bien preparadas, muy bien expuestas. Y damos gloria al Señor por eso. Pero el hecho de que exista ese mundo digital, esas iglesias que han sido adornadas por Dios con dones y con capacidades, ¿no?, para bendecir, más allá incluso de sus paredes, podríamos decir, no quita el hecho de que el texto bíblico dice que nosotros debemos reconocer a los que trabajan entre ustedes. Qué fácil es reconocer y honrar a aquel pastor de Internet, pero qué difícil se nos hace muchas veces reconocer a aquel que trabaja entre ustedes. Eso es una aplicación para nosotros hoy. Primera de Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Aquí la palabra trabajar es igual que la que ocupa en Tesalonicenses, es exhibir un esfuerzo, un ahínco, hasta el punto de quedar exhausto. Yo no sé cuántos aquí han tenido jornadas extensas de trabajo, donde han trabajado muchas horas seguidas. A los estudiantes les suele pasar que estudian muchas horas, ¿no?, por la madrugada. A mí me pasó en más de alguna oportunidad y uno se va sin dormir a rendir una prueba. Bueno, acá más o menos la idea es la misma, ¿no? Es un trabajo extenuante. Muchas veces involucra estar hasta altas horas de la madrugada, por ejemplo, preparando una predicación o una enseñanza, o muchas veces incluso el pastor tiene que darle vuelta a los conflictos que están enfrentando los hermanos y pensando y orando de la manera de cómo poder ayudarlos. Muchas veces esos hermanos tampoco quieren ser ayudados, entonces la dificultad es aún mayor. La carga espiritual y emocional y física que enfrenta un pastor es bastante severa. Por eso Pablo, entre otras cosas, aquí está diciéndole a esta iglesia, una iglesia modelo en muchos sentidos, que deben reconocer a sus pastores. Dice otra vez David F. Burke, abrir los ojos ante la realidad de lo que ellos llevan entre manos, hablando de los pastores. Reconocer que el trabajo que ellos llevan a cabo no es fácil, sino que requiere diligencia esforzada, vigilancia constante, un horario sin límites, un fuerte desgaste espiritual y emocional.
Iglesia, nosotros tenemos que entender que el pastorado no es un hobby, el pastorado no es un pasatiempo, el pastorado es un llamado que Dios hace a hombres simples y comunes, pero que eso no está apartado del esfuerzo que conlleva ese llamado. La palabra nos está diciendo que sin caer en el extremo de la sobrevaloración del trabajo del pastor, es decir, sin caer en esto que también se da en los contextos evangélicos de prácticamente reverencia o pleitesía o hasta idolatría que se ofrece hacia el pastor, no cayendo en ese extremo, es necesario reconocer el trabajo de los pastores. Agrega más el verso 13, dice, y que los tengan en muy alta estima, con amor, por causa de su trabajo. Otra vez, vivan en paz los unos con los otros. ¿Qué es esto de tenerles en alta estima con amor? Esto es en función del trabajo que los pastores hacen. No es en función de alguna característica particular o carismática que tenga el pastor. No es que el pastor es amoroso, el pastor me cae bien. No, es por el trabajo que los pastores hacen que la iglesia debe tenerles en muy alta estima y debe ser no por obligación, no por coerción, sino que debe ser por amor. Debe ser por amor. La razón por la que los líderes son merecedores de respeto y amor es la labor que ellos llevan a cabo. Que les tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo, no dice a causa de su cargo, a causa de su carácter, ni es cuestión de afinidad de personalidades o gustos, ni mucho menos de culto a la personalidad o a la exaltación del cargo, lo que debe provocar amor y gratitud es el debido aprecio de su ministerio, dice un comentarista. Una alta estima, pero con amor, decíamos, no por fuerza, no por compromiso, no por apariencia, sino por amor a los que trabajan en instruir, en dirigir el resto de la congregación. Recordemos que los pastores son también hermanos, ¿sí? Los pastores no están en una tarima y son súper espirituales o súper resistentes. Los pastores son también hermanos en la fe que merecen el mismo amor y consideración que el resto de la congregación. En el mundo evangélico hoy día vemos en general presentaciones extremas respecto de lo que estamos hablando esta mañana. En un extremo está la pseudo-idolatría, ¿sí? Y por otro extremo está la indiferencia hacia lo que los pastores realizan. La primera, ¿no? La pseudo-idolatría, el pastor es superior a la iglesia, el pastor es incuestionable en sus dichos, el pastor es más digno que el resto de la congregación. Eso es en el extremo de la idolatría. Pero esto no es reconocimiento, ¿no? Eso va más allá del reconocimiento bíblico. De hecho, eso ya es actuar de manera pecaminosa respecto de la figura del pastor. Pero, por otro lado, ¿no? En el otro extremo está la indiferencia. Y es probablemente lo que estaba pasando en la iglesia de Tesalónica. Ellos veían a su liderazgo como a personas iguales a ellos, que por lo tanto no merecían ese respeto. Y ellos mismos estaban formándose en este sentido, ¿no? De lo que involucraba la relación pastor-iglesia. En la otra vereda, ¿no? La indiferencia es incapaz de reconocer y de tener en alta estima el trabajo de los pastores, a pesar del evidente esfuerzo con que ellos sirven. Honramos y amamos a nuestros pastores, pues no tanto porque nos caen bien o nos resultan simpáticos, ni porque tienen un carácter agradable o un discurso divertido, ni porque nos atienden según nuestros propios criterios o nos predican aquello que queremos escuchar, sino porque han sido puestos por el Señor para llevar a cabo su obra. Los amamos y los respetamos porque amamos al Señor, que los ha designado, y porque amamos la obra del Señor y no queremos perjudicarla de ninguna manera. Como dije al comienzo, este es un ruego amigable por parte del apóstol a los tesalonicenses y es para su propio beneficio. Así también este ruego amigable que nos hace la palabra del Señor es para nosotros y es para nuestro propio beneficio. Finalmente el verso 13 de este primer punto cierra con las palabras: vivan en paz los unos con los otros. Había tensión en cuanto a este tema. Había falta de paz probablemente en cuanto a este tema. El trato poco cortés, poco considerado que estaban dándole a sus líderes hace que el apóstol enfrente este tema y finalmente diga: vivan en paz los unos con los otros. Hay personas que podrían pensar: bueno, el pastor debe aguantar nomás. Y tienen razón, el pastor debe aguantar.
en la gracia del Señor, el pastor soporta, el pastor sigue adelante a pesar de las vicisitudes y los desafíos ministeriales. Pero también encontramos enseñanzas como esta, donde la congregación tiene un papel sumamente importante respecto de cómo el pastor va a servir. Hebreos capítulo 13, verso 17, nos complementa de manera perfecta esta enseñanza y nos dice: obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. Este texto, hermanos, nos presenta dos realidades potenciales. ¿Qué son realidades potenciales? Son dos cosas que pueden ocurrir. Dos cosas que pueden ocurrir. Primero, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Eso es lo que dice en relación con el pastor, ¿no? Vela por las almas y vamos a tener que dar cuenta en alguna oportunidad frente al Señor. Y dice después, ahora refiriéndose a la congregación, permítanles que lo hagan con alegría. Ese es un escenario potencial. ¿Y cómo los pastores lo van a hacer con alegría? A través de la sujeción, a través de la obediencia de la congregación. Obviamente esta obediencia y esta sujeción es siempre en términos bíblicos. ¿Sí? Si un pastor te manda a ti a hacer cosas que son en contra de los mandatos de la Biblia, mejor abandona ese lugar lo más rápido que puedas. Eso no es una iglesia, eso no es un pastor, ese lugar no merece nuestra atención. Pero cuando los pastores nos estimulan y nos llaman a la obediencia a la palabra, a la sujeción a la palabra, entonces la congregación, cuando se sujeta, cuando obedece, hace que el pastor tenga alegría. Ese es un escenario potencial. Y esa alegría no solo es provechosa para el pastor, sino que dice al final del texto, porque eso será provechoso para todos ustedes. En el otro escenario potencial, cuando la iglesia no obedece ni se sujeta a los pastores, el mismo versículo nos dice que va a provocar, ¿qué en el pastor? Queja. Va a servir quejándose. Y tal vez esas quejas usted no las va a escuchar desde el púlpito. No aquí al menos. Pero son los diálogos personales que muchos pastores tenemos con nosotros mismos. Las quejas personales, las quejas que cargamos cuando ponemos nuestra cabeza en la almohada. Y en ese escenario dice que no va a ser provechoso para nadie. Es decir, la relación iglesia-pastor, pastor-iglesia, debe darse en términos bíblicos, de manera que todos seamos beneficiados. Tanto la iglesia como el pastor. Finalmente es beneficiosa para todos, porque no será beneficiosa para todos, pero cuando sí se da en términos bíblicos, es beneficiosa para todos. Cuando damos al liderazgo el reconocimiento equilibrado, la alta estima en amor, no es solo una cuestión humana, porque estamos de paso honrando a Cristo y el diseño que Dios dejó a su iglesia. Esto no es una cuestión de preferencias personales. Esto es una cuestión de honrar el modelo que Dios nos ha dejado establecido en la iglesia. Efesios 4, versos 11-12, dice: y Él dio a algunos el ser apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ese es el diseño de Dios para la iglesia por los siglos de los siglos, hasta que Jesucristo vuelva por ella, con el propósito a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice MacArthur en su comentario: para que la iglesia local funcione como Dios quiere y reciba su bendición, sus pastores deben ser responsables de trabajar entre su pueblo, ejercer autoridad sobre ellos y amonestarlos. Al mismo tiempo, los creyentes tienen la obligación de reconocer a sus pastores, estimarlos y someterse a ellos. Cuando los dos cumplen sus respectivas responsabilidades, la iglesia se convierte en el rebaño saludable, unificado, gozoso y pacífico como Dios quiere. Cuando ministran conjuntamente los pastores fieles y la congregación fiel, honran a Cristo. Honran a Cristo, la cabeza de la iglesia, promueven el reino de Dios y le glorifican. Pasamos hacia nuestro segundo punto, que yo le coloqué específico según la necesidad. Específico según la necesidad.
Les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con todos. Miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. El verso 14 reconoce distintas debilidades y las distintas respuestas que son necesarias en la realidad de la iglesia en Tesalónica. En base a la misma verdad revelada, y esto es importante que lo entendamos, hermanos, en base a la misma verdad que se nos revela en la Escritura, el abordar las debilidades de los hermanos puede variar. Nosotros, desde la perspectiva más legalista, siempre vamos a querer ejercer disciplina. Un hermano medio débil, disciplina. Desde una perspectiva de distorsión del amor, no, hay que amarlo nomás, hay que amarlo, hay que amarlo, No es ni un extremo ni tampoco es el otro. El texto nos está diciendo a los indisciplinados, amonestar, a los desalentados, animar, a los débiles, sostener. Y hay algo común en toda esta tarea, ¿no?, de abordar y de ayudarnos mutuamente, que es la paciencia. Eso es común. Vamos a tener que tener paciencia entre nosotros. Da la impresión que el texto, hay otros pastores y autores que piensan que esto se está dirigiendo más bien al liderazgo, pero en el verso 14 nosotros leemos, les exhortamos, hermanos. No hay como que se está dirigiendo en específico al liderazgo, sino que a los mismos hermanos que les llamó a reconocer a sus líderes, a reconocer a los que trabajan entre ellos, ahora les está diciendo, y es una responsabilidad por lo tanto colectiva y no específica de los pastores, que deben de amonestar a los indisciplinados, animar a los desalentados, sostener a los débiles y ser pacientes con todos. Pablo no descarta a estas personas. ¿Se da cuenta? Pablo no descarta al indisciplinado, al desalentado, al débil. No dice deséchenlo, sino que ofrece una respuesta, una acción que nosotros debemos ejercer en favor de aquellos. Es decir, los que nos consideramos más maduros o los que estamos más fuertes en el Señor, debemos tener esta respuesta hacia los hermanos que no lo están tanto. Y tenemos que pensar en esto, hermanos. Siempre tenemos que pensar en Cristo. Siempre nuestro pensamiento final tiene que ir a Cristo, porque cuando nuestro pensamiento final de lo que tenemos que hacer va hacia la obra de Cristo, entonces todo nuestro pensamiento que resiste este tipo de enseñanzas tiene que ser vencido. Porque usted piense como Cristo lo trató a usted. Cristo le trató con amor, con paciencia, y nos sigue tratando hoy día de la misma manera. Por lo tanto, nosotros ahora debemos hacer reflejo del amor que recibimos por Cristo y extenderlo a nuestros hermanos que están en diferentes situaciones. Cada característica de inmadurez supone una respuesta diferente por parte de los hermanos. No son descartados, son amonestados, animados, sostenidos. Debemos nosotros cuidarnos, iglesia, de sentarnos en la silla del juez y de pronto mirar cierta conducta y decir, no, este hermano no es convertido. Hay espacio para eso probablemente, y eso lo hemos hablado en otras oportunidades en un proceso disciplinario, sí. Pero lo que nosotros primero tenemos que pensar es en estas acciones correctivas y en amor, como lo son el amonestar, el animar, el sostener y el ser paciente. Otra vez, ¿no? La palabra acá que traduce la NBLA es les exhortamos. Les exhortamos. La exhortación es colocarse al lado de alguien. Pablo sabía lo que estaba hablando. Pablo había plantado muchas iglesias, había tratado con muchos hermanos. Entonces él mismo se pone al lado de los hermanos que tenían que ayudar a los otros. Dice, les exhortamos, nos ponemos al lado de ustedes para hacer esta tarea de restauración sobre el trato hacia los hermanos más débiles. La competencia de este trabajo de restauración, digámoslo así, es para toda la iglesia. Los hermanos, la iglesia en general es la encargada también de amonestar, de animar, de sostener. Y es precisamente a este tipo de acciones que la palabra nos está llamando esta mañana. ¿Qué haríamos nosotros? Por ejemplo, con el indisciplinado. Directamente, disciplina del Señor. Y yo lo adelantaba, ¿no? Sí, claro, disciplina del Señor bajo ciertas condiciones bíblicas.
Pero aquí la palabra dice amonestarlos. El indisciplinado, la palabra en su origen tenía relación con el soldado que no guarda su puesto en la fila, con el soldado que es parte de un regimiento, pero que no está obedeciendo las normas de aquella institución. Ese es el indisciplinado. Dice Warren Wiersbe, la palabra indisciplinado se aplicaba a un soldado que persistía en marchar fuera de paso con los demás. ¿Se imagina ahí cuando marchan los soldados acá en el 19 de septiembre, ¿no? Se vería raro que uno marchara así a destiempo. Y ahora esto él lo aplica a la realidad de la iglesia, bien digo. Dice Warren Wiersbe, agrega más, es cierto que un ambiente amoroso en la familia contribuye al desarrollo del individuo. Sin embargo, hay ciertas cosas que todos deben hacer de la misma manera. Si no hay reglas y normas en la familia, hay caos. Si nosotros como congregación no nos ponemos de acuerdo en ciertas normas, en ciertas reglas que se implican de la Escritura, otras son directas de la Escritura y otras se implican de la Escritura, entonces vamos a andar en un caos, vamos a naufragar hacia la disciplina. Una segunda manifestación clara por el contexto es que hay ciertos hermanos dentro de la iglesia de Tesalónica que habían dejado de trabajar por la inminente venida del Señor. O sea, en el contexto de la iglesia de Tesalónica, podemos pensar que los indisciplinados eran aquellos que tenían la idea de que Cristo venía tan pronto, entonces Cristo viene tan pronto que vamos a dejar nuestros trabajos. Vamos a dejar nuestros trabajos para esperar la venida del Señor. El problema es que, claro, puedes tener esa convicción, pero lo que empezaron a hacer estos individuos es que mientras esperaban la venida del Señor y no estaban trabajando, empezaron a visitar las casas de los hermanos para alimentarse. Entonces estaban esperando la venida del Señor, pero a costa de los demás hermanos. En ese sentido hay indisciplina porque el trabajo también es un mandato del Señor para nosotros. La indisciplina en este caso debiese ser amonestada y es lo que Pablo también está haciendo, ¿no? Trayendo amonestación a través de este escrito. Ahora, hermanos, si nosotros amamos a nuestros hermanos y si vemos un hermano indisciplinado, debemos tener la capacidad de amonestar. Debemos tener la obligación de amonestar, la responsabilidad de amonestar. Los creyentes, miembros de una congregación como la nuestra, tenemos este deber de amonestarlos los unos a los otros. Y por otro lado, el que es amonestado no debe sentirse mal cuando es amonestado, sino que debe dar gracias al Señor. ¿En qué consiste la amonestación? La amonestación consiste pues en hablar con el indisciplinado para intentar abrirle los ojos en cuanto a su mal comportamiento. A veces a los hermanos que actúan mal lo hacen sin darse cuenta del daño que están causando. Otras veces no comprenden la seriedad de la situación a las consecuencias que traerán sobre sí si persisten en su comportamiento. Es de justicia pues razonar con ellos. Eso es amonestar, razonar con ellos, exponerles el problema y las consecuencias que esto puede tener. Exponerles con paciencia las implicaciones de sus malas actitudes y exhortarles a que cambien. Pero por amor a la paz y a la armonía de la iglesia, esto debe hacerse con miras de adoptar mayores medidas disciplinarias si la advertencia no es escuchada. Podríamos decir que la amonestación es tal vez el primer paso cuando nosotros vemos a un hermano que está viviendo de manera indisciplinada en cuanto a las normas, en cuanto a los mandamientos de Dios. Al desalentado, el desalentado es el que tiene falta de coraje para enfrentar los problemas y las dificultades. Warren Wiersbe dice, esto se refiere a los que se dan por vencidos en la iglesia. Siempre miran el lado negativo de las cosas y renuncian cuando las cosas se vuelven difíciles. Ese es el carácter o la manifestación del desalentado. Podemos sufrir desaliento nosotros por distintas situaciones. Sin embargo, parece ser que la fuente de desaliento en Tesalónica era de origen doctrinal. Leemos en 1 de Tesalonicenses 4:14, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Había desesperanza entre los tesalonicenses por ciertos hermanos que habían muerto, ¿no? Y eso les habían abrigado tristeza en su corazón. Su desaliento, por lo tanto, era de origen doctrinal.
Ahora nosotros podemos ampliar este efecto de origen doctrinal y tenemos que saber que la confusión doctrinal suele también traer desaliento. Yo pensaba en la doctrina, por ejemplo, de la soberanía de Dios. Un correcto entendimiento de la doctrina de la soberanía de Dios y una aprehensión, no sé si conoce el término, aprehensión con H intermedia. Aprehender es tomar, es asir. Entonces un correcto entendimiento y una aprehensión de esta maravillosa doctrina de la soberanía de Dios nos va a ayudar a enfrentar mucho mejor los desniveles propios de esta vida. Nos va a ayudar a enfrentarlos con confianza, con gozo y sobre todo con paz. Creer en la doctrina de la soberanía de Dios no significa que eso no me va a afectar, pero significa que yo voy a tener paz aún en medio de las situaciones porque sé que Dios está en control de todo. Si creo con todo mi corazón que Dios ha ordenado todas las cosas, entonces tengo plena certeza que aún en la situación más difícil que yo pueda estar enfrentando, Dios es soberano y Él me va a sostener, Él me va a soportar. Por otro lado, si digo que Dios es soberano, pero aún sigo confiando en el azar, en la suerte, en lo fortuito, vamos a tener motivos para desalentarnos, hermano. Estaremos a la deriva en el mar de la vida. Cuanto más conozcamos al Dios revelado en la Escritura, de mejor manera enfrentaremos el desaliento. Pero como dije antes, no solo debemos aprenderlo, sino que debemos aprehenderlo. Debemos tomar esta enseñanza de la soberanía de Dios. El desalentado, hermanos, muchas veces no necesita nuestra crítica, necesita nuestro ánimo. Y el ánimo más efectivo que nosotros podemos brindar como creyentes no se encuentra en terapias superficiales o paliativas. Estoy convencido que el ánimo más efectivo que yo puedo darle a un desalentado está en la verdad bíblica. Yo no sé, quizás alguno de ustedes ha venido desalentado esta mañana. Quiero decirte con la verdad de la palabra del Señor, escucha esto y cobra ánimo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Sostengan a los débiles. Una tercera actividad en la que puede la iglesia participar es en el apoyo a los débiles. Esta debilidad no es física necesariamente o espiritual. Puede ser una debilidad moral o ética que ciertas personas no han logrado vencer. No han madurado ni crecido en sus vidas espirituales y necesitan ser ayudados. Necesitan ser guiados por otros creyentes que ya lleven más tiempo, que ya tengan más experiencia, que ya hayan pasado por esos valles. Los débiles necesitan saber y sentir que no están solos, que hay hermanos en la congregación que desean ayudarles a alcanzar una vida fuerte, dice un autor. Los débiles necesitan ser sostenidos, no tienen fuerzas por ellos mismos. Utilizando una metáfora actual, los débiles necesitan ser blindados por hermanos que tengan más experiencia, más fortaleza y que les puedan dispensar los recursos de la gracia, le puedan hacer llegar los recursos de la gracia a esas personas. Pensaba en una buena ilustración y me acordé de este pasaje, ¿no? En Marcos capítulo 2, versos 3 al 5. Entonces vinieron y trajeron un paralítico llevado entre 4. ¿Quién más débil que un paralítico? ¿Quién más dependiente que un paralítico? No había manera que este hombre llegara a Jesús. No podía caminar. Pero sí hubo 4 hombres que lo hicieron por él. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima donde él estaba
y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla, el que estaba acostado, el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Así tenemos que ser nosotros con los débiles, con los debilitados. Isaías 40, verso 28 al 31, dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Pero iglesia, escucha bien, el Señor no se fatiga ni se cansa. Él da fuerza al fatigado. Al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Escribiendo Pablo a los Efesios le dice en 6:10, por lo demás, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Tanto lo que dice el profeta Isaías como lo que le escribe Pablo a los Efesios da cuenta de que no son mis reservas, no es mi fortaleza, sino la fortaleza que viene de Dios. Y trayendo esta verdad bíblica y aplicándola a la realidad de la iglesia, Pablo nos está diciendo que somos nosotros, la propia iglesia, la que debe ser el puente, ¿no?, para que esto suceda también entre nosotros, para ser fortalecidos. Animar, amonestar, sostener no son acciones exclusivas de un cierto grupo de la iglesia en Tesalónica, son acciones de la comunidad de creyentes. Para nosotros hoy no es una tarea exclusiva del liderazgo, sino que es una tarea de la comunidad. Son acciones que nos deben caracterizar y además deben ser hechas, dice el texto, con paciencia. Dice, y sean pacientes con todos. Sabemos que no existen cambios inmediatos en nuestro carácter. Por lo tanto, tenemos la advertencia de que no debemos tachar rápidamente a las personas. Porque Dios no lo ha hecho así contigo. Dios no lo ha hecho así conmigo. Dios me ha tenido paciencia. Dios me ha tenido mucha paciencia. ¿Por qué yo ahora voy a tomarme el derecho de ver a alguien débil y decir, este no sirve? O esta persona no sirve, esta persona no es cristiana. Detente un momento y recuerda la misericordia y la gracia que Dios te ha expresado a ti y procura aplicarla también a los demás. Este texto nos enseña que la frase en la iglesia no hay nada que hacer está fuera de toda realidad. Aún en esta iglesia hay gente desalentada, hay gente debilitada, hay gente que necesita ser sostenida. Y Dios nos ha llamado para sostén mutuo, amados hermanos. Finalmente el versículo 15 dice, miren que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino que procuren siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Donde existen personas habrá diferencia. Donde existen personas habrá conflictos. No escaparon de esta realidad las iglesias del Nuevo Testamento. Mucho menos lo vamos a hacer nosotros en la iglesia de la actualidad. ¿Qué debemos perseguir entonces? Dice, no devolver mal por mal. Una conducta, podríamos decir, no, pero eso de devolver mal por mal no se da en la iglesia. Tristemente muchas veces se da. Y mira, de hecho, en la iglesia de los Corintios se dio. Primero los Corintios 6, 7 al 8, dice, así que en efecto, ya es un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. Habían hermanos que no estaban soportando, ¿no?, las ofensas y llevaron a otros hermanos no incluso a resolverlo en el contexto de la iglesia, sino que los demandaron públicamente, podríamos decir. Dice el apóstol, ¿por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? Por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias, defraudan y aun esto a sus propios hermanos. Si alguien nos ha hecho mal, no debemos devolver con la misma moneda ni con una similar. No debemos dar lugar, hermanos, a la venganza. Otra vez, el Señor no nos enseñó así y Él no nos ha tratado así.
Nosotros merecíamos juicio y condenación y el Señor en lugar de eso nos extendió de su gracia. Cuando alguien actúa mal en contra de ti, tú tienes que expresar gracia, de la misma gracia que Dios te ha dado. Ahora, tampoco es quedarse neutro, ¿no? Bueno, me hacen mal y me quedo impávido, sin reacción. No, el texto dice, sino que procuren siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Ser indiferente no es la meta cristiana frente a la ofensa. Alguien podría decir, está bien, quedarse indiferente, no hacer nada, no tomar ninguna represalia, está bien. No, pero la meta cristiana es hacer el bien cuando soy dañado, ¿se dan cuenta? Hacer el bien para con todos. Es difícil, sí, pero debe ser parte de nuestro propósito de vida. Hermanos, que tengamos desafíos cristianos difíciles no quiere decir que los saquemos de nuestra agenda. Que tengamos desafíos cristianos como este, ¿no? No, que no lo puedo hacer. No, quiere decir que probablemente vamos a tener que trabajar más y confrontarnos más con este tipo de pasajes y este tipo de enseñanzas, hasta que nuestro entendimiento sea renovado, le dice el apóstol Pablo a los romanos. Porque finalmente, si yo no lo puedo, si yo digo que es difícil, que no, es que mi entendimiento necesita ser renovado a la luz de la verdad bíblica. Por lo tanto, cuando tú escuches una enseñanza como esta y dices, no, es imposible. Imposible no es porque Dios no nos va a pedir algo imposible. Puede ser muy difícil, sí. Pero en la medida que Dios va trabajando en nosotros y nuestro entendimiento se va renovando por la palabra del Señor, entonces sí nos vamos a ir acercando día a día a lo que Dios nos está demandando en su palabra. Cuando veas, acá el texto dice, sino que procuren lo bueno los unos para con los otros, probablemente referido a la iglesia local. Y después dice, y para con todos, es decir, más allá de la iglesia, debemos procurar lo bueno. Y yo pensaba en situaciones que nos toca ver a diario por lo que nosotros nos dedicamos con mi familia, y es que pasan personas muy seguidos pidiendo cosas para alimentarse y eso. Tenemos que hacer el bien a ese tipo de personas, porque ellos tienen la imagen de Dios. Entonces, cuando yo veo entrar a una persona al negocio a pedir algo, yo ya no pienso decir, pero este joven, ¿por qué no trabajará? Lo primero que trato de pensar, entró alguien que tiene la imagen de Dios. A veces cuesta, ¿sí? Porque a veces pasan varias veces. Pero esta persona tiene la imagen de Dios. Entonces intento que mi entendimiento se vaya transformando. Y bueno, y en la realidad de la iglesia local, cuando estamos frente a un hermano indisciplinado, desalentado, debilitado, tenemos que recordar que ese hermano tiene la imagen de Dios, pero además ha sido comprado por la sangre de Cristo. Esas diferencias, esas distancias que tenemos entre nosotros deben ser acortadas no solo por la imagen de Dios común al ser humano, sino por la obra de Cristo. Por la obra de Cristo. Debemos procurar lo bueno en todas las direcciones posibles. Una enseñanza muy didáctica y de muchos extremos. Hablamos del trato hacia el liderazgo, quienes son llamados bíblicamente a ser ejemplo a la congregación de integridad, de madurez. Y por otra parte, ¿no? En el otro extremo, cómo debemos tratar de manera particular, desde lo que la Biblia nos enseña, las adolescencias de los que están entre nosotros, de los que estamos entre nosotros. Hoy hemos cumplido 4 años congregándonos acá. La iglesia tiene mucho más que 4 años, pero cumplimos 4 años y bueno, damos gracias al Señor por ello y en parte por eso creo que escogí esta enseñanza. A veces pensamos que nuestros problemas como iglesia local tienen que ver con el lugar, tienen que ver con la infraestructura, tienen que ver con la falta de oportunidades para hacer otro tipo de actividades de manera presencial. Y en la práctica puede haber algo de eso, pero nuestros principales problemas como iglesia local no tienen que ver con esto, tienen que ver con esto, con nuestro corazón que se resiste muchas veces a
confrontarse a sí mismo y aplicarse las verdades bíblicas. Porque a veces nos damos por vencidos muy rápido. Entonces, creo que es esencial que avancemos en el trato, en la consideración, en el reconocimiento hacia el liderazgo, pero también entre el trato que hay entre nosotros como creyentes, entendiendo que somos miembros de la familia de Dios y que eso supone un gran compromiso de parte de cada uno de nosotros, pero es en base a la obra que Cristo ha hecho, iglesia, en nuestras vidas. Y dar gracias al Señor por estos 4 años en esta sede. Yo en lo personal nunca me imaginé que íbamos a estar todo este tiempo acá. Y creo que lo que nos tiene que seguir enfocando es la obra de Dios en nuestros corazones. Lo exterior ha de cambiar, pero lo primero y lo más importante es que nuestros corazones sean transformados día tras día, mes tras mes, año tras año, a la imagen de Jesucristo. Y si está en la voluntad de Dios proveer un escenario más estable, Él lo va a hacer. Pero no debemos abandonar las reformas espirituales, cada uno de nosotros. Esas son las más importantes. Y es el propósito con el cual Dios nos ha llamado a ser parte de una comunidad, para expresarnos gracia entre nosotros, de manera constante. Oremos y demos gracias al Señor. Padre Celestial, te doy gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, por poder estar ya por 4 años en este lugar. Solo podemos reconocer tu misericordia, solo podemos reconocer tu gracia. No, la verdad no tenemos nada que reprochar, Señor. Solo tenemos que agradecer, solo tenemos que agradecer. Y como pastor de la congregación, te agradezco, Señor, y entiendo que también en representación de los que están acá y los que no han podido venir y están viendo desde sus casas, te agradecemos por estos 4 años, Señor. Lo más importante es que nosotros seamos conscientes de la distancia que hay entre el cristiano que debiésemos ser y el que hoy somos. Y comenzar o más bien seguir luchando por acortar esa distancia. Obviamente con la base fundamental de la obra de tu Espíritu en nosotros y con la guía de tu palabra, Señor. Te damos gracias, bendigo, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos que están acá. Recuerdo que muchos de los que están acá empezamos ese primer servicio hace 4 años aquí. Y bueno, otros vienen de mucho antes. Y te doy gracias por la perseverancia de cada uno, Señor. Los que se han mantenido fiel, en primer término a ti, pero que también han expresado, Señor, gratitud hacia ti, Señor, por la obra que tú estás haciendo en este lugar. Te damos gracias, Señor. Entendemos que de ti proviene la fuerza, el vigor. De ti proviene, Señor, las convicciones. De ti proviene, Señor, lo que nos mantiene hoy en pie y que nos sigue impulsando hacia adelante, Señor. Te bendecimos y te adoramos y estamos firmemente convencidos, Señor, de que en la medida que nosotros seamos fieles, de que en la medida que nuestro compromiso aumente, tú también podrás, Señor, si es así tu voluntad, permitirnos estar en un lugar propio, Señor. Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.